Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Aunque los candidatos no están aún formalmente confirmados en sus respectivas convenciones, que no se celebrarán hasta dentro de un mes, la campaña electoral en Estados Unidos ya ha dado comienzo. Las convenciones deberían haberse celebrado ya a estas alturas de julio, pero bueno, por la cuestión esta del coronavirus pues no ha podido hacerse. Los estadounidenses están convocados a las urnas dentro de 3 meses y medio exactos, para el día 3 de noviembre, y Donald Trump no puede perder ni un minuto, tampoco Joe Biden, la verdad. Las encuestas, como en 2016, le son adversas a Donald Trump, más adversas incluso que en 2016. En todas ellas el ganador será Joe Biden, con ventajas que oscilan ahora mismo entre los 8 y los 9 puntos. Hay, no obstante, un 10% de los votantes que no se han decidido aún y que lo harán durante la campaña. Es decir, que si ese 10% se votase a Donald Trump, que es una posibilidad, pues empatarían o quedarían muy cerquita. Es decir, quedarían tan ajustados como quedaron en 2016 Hillary Clinton y Donald Trump. Hace 4 años, y a poco que recordemos, no es tanto tiempo, las encuestas no sirvieron para mucho. Esa es la verdad. Este año podría repetirse o no podría repetirse. Eso no se sabrá hasta que se hayan escrutado todos los votos la noche del día 3 de noviembre. Trump, de cualquier manera, se las veía muy felices hasta hace no tanto tiempo, pues hasta hace solo 4 meses, y se encuentra ahora con 2 problemas entrelazados, una especie de bucle maldito del que no consigue salir. Uno es la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de COVID-19, y la otra, más reciente, del mes pasado, son las manifestaciones de Black Lives Matter y Floyd, que no terminan de auncolear y no terminan de remitir. Lo segundo puede ponerlo a su favor, el tema de la crisis económica, sobre todo si sabe gestionarla bien. Lo primero no tanto. Ahora, para Biden, en cambio, todas estas turbulencias son algo así como un regalo. Es la mejor noticia que podía tener. No es el mejor candidato, pero sí se puede decir que ha llegado en el mejor momento. Como os decía hace un momento, a estas alturas del mes de julio ya deberíamos tener a los 2 candidatos, tanto el republicano como el demócrata, debidamente nominados por sus respectivas convenciones. Esto de las convenciones es una tradición en Estados Unidos. Realmente la campaña no empieza, propiamente dicha, hasta que no se celebra la convención, pero este año ya sabéis que todo está siendo muy raro y las elecciones estadounidenses pillaban en noviembre. Si esto del COVID hubiera sido más breve, no sé, si hubiese acabado todo en el mes de mayo, como algunos pensaban hace 3 o 4 meses, que esto no iba a durar tanto, pero no, ha venido para quedarse y para quedarse mucho tiempo, por lo menos todo lo que queda de año. De eso creo que ya lo tenemos bastante claro, tanto a este lado como al otro lado del Atlántico. La convención demócrata debió haber concluido el jueves pasado. Se iba a celebrar entre el 13 y el 16 de julio en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Pero bueno, la pandemia imposibilitó que se celebrase esa convención por razones fáciles de entender. Una convención, a poco que veáis por televisión en qué consiste esa convención, parece es un acto multitudinario, un gran meeting, parece una discoteca, ¿no? Está uno encima del otro y además pegan buenos gritos, forma parte también de la tradición y por lo tanto es un lugar que, se podría ir con mascarilla, pero aun con todas, bastaría con que entrase ahí un tipo contagiado y automáticamente saldrían casi todos contagiados. Así que decidieron que no, que iban a retrasarla un poquito. Se celebrará también en Milwaukee el día 17, del 17 al 20 de agosto de este año, es decir, dentro justo un mes. Los republicanos también han tenido que mover su convención y no solo de fecha. Se celebrará ahora del 24 al 27 de agosto, es decir, justo cuando termine la demócrata tendremos la republicana, sino que también han tenido que cambiar de lugar. Los delegados republicanos iban en principio a reunirse en Charlotte, esto está en Carolina del Norte, pero a finales del mes de mayo, cuando la cosa se veía que ya iba para mucho más largo de lo pensado, el gobernador de Carolina del Norte, que es un demócrata, un tío llamado Roy Cooper, puso una serie de restricciones, que eran bastante duras, relativas al distanciamiento social, y esto evidentemente hacía poco imposible la convención tal y como la habían concebido. Así que, venía a decir que básicamente fuesen muy pocos delegados porque había que, dentro del
del pabellón que habían reservado, pues tenían que estar tan separados que solo iba a poder entrar unos pocos delegados que tendrían que votar con representar a más votantes, etcétera. Total, que al final el comité republicano decidió que prefería aplazarla hasta finales de agosto. Ya veremos de cualquier modo si a finales de agosto se puede celebrar la convención republicana y la convención demócrata, que eso está todavía por ver. Aquí no ni muchísimo menos podemos cantar victoria. Están muy convencidos en ambos partidos de que no habrá problemas dentro de un mes, pero hace un mes estábamos con las mismas. De hecho, la situación epidemiológica, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, en Europa también, era mejor a finales de junio de lo que es a finales de julio. Así que lo mismo, al final tenemos unas convenciones telemáticas. De hecho, los primeros espasmos de la campaña, las primeras mítines, están dando por internet. Están haciendo telerallies, que llaman en Estados Unidos, es decir, telemítines. Como estas, bueno, ahora todo lo hacemos tele, desde el mes de febrero o marzo. Las videoconferencias a las que ya nos hemos acostumbrado afectan a todo. Pero claro, unas elecciones por videoconferencia pues no es lo mismo, porque uno de los encantos del meeting, a los que van a esas cosas, que lo que les gusta es eso mismo, que se vea mucha gente, banderas, eslóganes, etcétera, polideportivos o estadios llenos hasta los topes, y esto, pues claro, no es exactamente lo mismo si lo haces a través de una sala de videoconferencia. Pero bueno, eso ya veremos qué es lo que sucede el mes próximo. Lo mismo, no hay convención y se hace la adjudicación, la nominación, lo mismo de manera electrónica y sin ningún tipo de celebración. Así que bueno, el hecho es que los republicanos lo han cambiado y se celebrará ahora en Jacksonville, que está en el estado de Florida. El cambio en la fecha, bueno, y el lugar de las convenciones del partido, por lo menos del republicano, que también ha tenido que cambiar el lugar, esto es algo importante. Como os decía antes, las convenciones son una tradición estadounidense casi, pues no sé, como la del 4 de julio. Esto nos da una idea que hayan tenido que moverse de la temporalidad en la que se está viviendo todo en esta campaña electoral. Hoy por hoy, nada, absolutamente nada es seguro. Algunos incluso han hablado ya de aplazar las elecciones si la situación se complica para el otoño. Esto, por supuesto, no hay nada oficial, ni muchísimo menos, pero sí hay algunas voces que andan diciendo que quizá a lo mejor, si no se puede votar el día 3 de noviembre, porque la situación es muy difícil, pues que se dejen para el 3 de enero o para el 3 de febrero. Es decir, que la gente no, por temor, qué sé yo, a una abstención muy grande, que tengan los votantes pánico de ir a votar. Votar se tiene que hacer presencialmente, por lo tanto se podría organizar algo de nuevo telemático por correo, pero claro, sería unas elecciones muy diferentes. Habría que organizarlo con mucho tiempo de antelación y garantizar que todo estuviese correcto, lo cual esto no se improvisa en 2 o 3 meses. 3 meses y medio es lo que queda para las elecciones. Bien, según están las cosas, si eso llegase a ocurrir, la verdad es que no sería una noticia del todo mala. Es decir, si tuviesen que aplazarse las elecciones y llevarse al mes de enero o al mes de febrero, qué sé yo, 3 meses más tarde, una cosa así, no sería una noticia del todo mala para la campaña de Donald Trump, que colecciona desde hace ya un par de meses, bueno, más, desde hace 3 meses, concretamente, los titulares desalentadores. Empezando con las propias encuestas, que ya de por sí son un titular muy malo para los intereses de Donald Trump. En las encuestas, si tengo delante unas cuantas que han salido a lo largo de las últimas semanas, en todas, sin excepción, en todas pierde Donald Trump. Y además se queda bastante lejos de Joe Biden. Tengo concretamente aquí delante las realizadas la última semana, que creo que son las más las más fiables porque son las más recientes. Evidentemente, por poder mirar, podría mirar las de hace, 6 meses, pero esa no nos está diciendo mucho. Es más, hace 6 meses Trump tenía unas perspectivas electorales mucho mejores a principios de año de las que tiene ahora mismo. En todas las realizadas la semana pasada se queda en torno al 40% de los votos Donald Trump frente al 48-49% de Joe Biden. Algunas incluso le dan más a Biden. Le están dando el 50, el 51%. Hay una en concreto que es de la NBC que le da 11 puntos de diferencia. En las otras, pero bueno, eso es un extremo, en las otras están rondando entre los 8, 9, más o menos, puntos porcentuales. Bien, es decir, que uno se quedaría con la mitad de los votos y el otro con el 40%. Las encuestas, de cualquier modo, como siempre os digo, hay que tomarlas con precaución, porque ya nos dimos un buen revolcón con ellas en el año 2016 y yo fui el primero que me lo di porque las creí. La verdad es que las
las encuestas de 2016, tengo delante unas cuantas, he ido a recuperarlas, y las últimas que se celebraron ya el mes de noviembre estaban dando 3-4 puntos de ventaja. Noviembre, ¿eh? Ojo, estamos hablando de justo antes de las elecciones. La primera semana de noviembre, la última de octubre, estaban dando 3-4 puntos de ventaja a Hillary Clinton. Bien, eso es lo que le sacaba más o menos al final. Y durante la campaña, de hecho, si nos vamos a hace justo 4 años, es decir, en julio de 2016, justo 4 años, el 20-21 de julio de 2016, Hillary le sacaba a Trump en aquel momento una ventaja, lo estoy viendo, que oscilaba entre los 3 y 5 puntos porcentuales, más o menos, ahí no cambió mucho. En esta ocasión, como vemos, la ventaja es superior, la ventaja demócrata, la de Biden está entre el 8 y el 10%, el 10 puntos, 10%, más o menos superior a las de Trump, a las esperanzas, por lo menos, de Trump. Por lo tanto, esto ya sería un punto que daría que pensar. Es cierto que las encuestas se equivocan y que tienen un margen de error, es cierto que la gente miente, etcétera, pero caray, son hasta 10 puntos porcentuales. De cualquier modo, faltan todavía 3 meses y medio para las elecciones, y en 3 meses y medio no solo es que puedan pasar muchas cosas, sino que en 3 meses y medio pasan muchas cosas. Pero vamos, el panorama no pinta nada bien. Esa es la verdad para el inquilino de la Casa Blanca, que ya digo, se las veía felicísimas, tan pronto como en el mes de enero o febrero estaba viéndose ya como ganador, que iba a revalidar el cargo. La campaña demócrata no iba del todo bien, estaba Biden por un lado, que no terminaba de convencer, por otro teníamos a Sanders, que lo mismo, que realmente los dos hicieron unas primarias bastante buenas, luego ya se retiró Bernie Sanders. Bueno, aquí la verdad es que el tema de las primarias lo cubrí bastante, de las demócratas obviamente, que eran las importantes, y bien, no se las veían muy bien los demócratas durante los últimos meses. Bien, pues esto, todo, como tantas otras cosas en el mundo, todo lo mandó al traste, la epidemia de COVID-19, y claro, el problema de esta epidemia es que no es algo del pasado, sino del presente. No podemos hablar de la COVID-19 en pretérito perfecto, simplemente, sino en presente, porque sigue sucediendo. Seguramente hemos pasado ya el peor momento que tuvo lugar entre marzo y abril. Eso está más que claro, tanto en número de fallecidos, especialmente colapso en los hospitales, el propio miedo de la población, pero vamos, los hechos están ahí, los rebrotes se están produciendo en Europa y por supuesto en Estados Unidos, donde se han producido a lo largo de los últimos 15 días unos rebrotes muy preocupantes. La semana pasada, de hecho, el día 17, el viernes pasado, se registró el récord de contagios en un día en Estados Unidos. En ningún momento antes habían tenido tantos contagios en un día. Fueron un total de 75.000. Esto fue el día 17 de julio. Si nos vamos, por ejemplo, los contagios, son contagios registrados, es decir, positivos oficiales. Esto es importante remarcarlo. No sé, al principio de la pandemia, a principios de abril, se estaban registrando en Estados Unidos entre 30 y 35.000, más o menos. La cosa luego fue hacia abajo a lo largo de los meses de mayo y junio y rebrotó con muchísima fuerza a finales de junio. Es decir, que hace un mes, pues os puedo dar la fecha, a mediados de junio, más que a finales de junio, estábamos en aquel momento entre 20, 21, 22.000 contagios nuevos diarios. Bien, esa cifra, desde mediados de junio, se ha multiplicado por 3 y hoy supera de promedio los 60.000 diarios. Bueno, el otro día fueron 75.000, el día 17, pero vamos, el 19 de julio fueron 65.279 nuevos positivos. Es decir, que la cosa se ha puesto muy mal en cuanto a nuevos casos. El número de fallecimientos, eso sí, se mantiene estable, en aproximadamente unos 800, 900 al día. Fallecimientos oficiales por COVID-19, insisto. La semana pasada, por ejemplo, pues andaba por ahí. Un día hubo 1.000, al día siguiente 963, el otro 946, mientras que a mediados, finales de abril, pues estaba en Estados Unidos entre 2.500 y 3.000, para que os hagáis una idea. Y sí que más o menos se ha mantenido estable con respecto a los que habían hace cosa de un mes. Pero claro, no olvidemos que el fallecimiento por COVID-19 va con retraso sobre el contagio. Hay aproximadamente, bueno, ya lo comentaba aquí hace meses, ¿no? Aproximadamente unos 27 días entre el contagio y la muerte, en el caso de que el enfermo muera. Así que
podría ser que nos encontrásemos con que las cifras de fallecimientos crecen a lo largo del próximo mes, de las próximas semanas, de hecho, a lo largo del mes de agosto. No tenemos ni idea si va a suceder. Hoy los médicos, a pesar de que no hay un antiviral y tampoco tenemos vacuna, sí que saben combatir mejor esta enfermedad de lo que sabían a principios del mes de abril, pero vamos, aun con todo el número de fallecimientos sí ha crecido un poquito con respecto, por ejemplo, a la primera semana de julio o a la última semana de junio. Así que se puede hablar de rebrote en Estados Unidos con todas las de la ley. En el caso de que esto continúe y que vaya más, que el número de contagiados ya ha subido, el de muertos haya subido, esto será gasolina para la campaña de Joe Biden, que está aprovechando esto del COVID-19 al máximo y cargando sobre la Casa Blanca pues cada nuevo caso confirmado y, por supuesto, cada nuevo fallecimiento confirmado. Claro, frente a esto, Trump poco puede hacer. Esa es la verdad, porque la política sanitaria, las cuarentenas, todo tipo de instrucciones relativas a frenar el contagio, regulación propiamente dicha, no depende de él, depende de los estados y luego la política sanitaria también, es decir, hospitales, etcétera. Así que no le queda otra que centrarse en otras cosas, porque lo del COVID sí, bueno, tiene capacidad como presidente de hacer algunas cosas, pero no desde luego de llevar el tema día a día. No puede ahora mismo, pues como hizo Pedro Sánchez en España, declarar el estado de alarma y meter a todo el mundo en su casa. No podría. Esto tendría que hacerse estado por estado. Y en muchos estados, evidentemente, pues no están por la labor de hacer una cosa así. Él aún así no fue muy partidario de las Donald Trump, ni de las cuarentenas, ni de los confinamientos, precisamente porque afectaban seriamente la economía, que es su gran baza. De hecho, no le va a quedar más remedio que centrarse en la economía. La semana pasada, el Wall Street Journal realizó un gran sondeo del que se extraen 3 conclusiones. La primera es que el coste político de la pandemia lo está pagando Donald Trump, que es el presidente. A pesar de que sus herramientas para combatirla pues no son las mismas que pueda tener, qué sé yo, el presidente de Francia o el primer ministro de Italia. Pero bueno, un 63% de los consultados desaprobaba su manejo de la crisis sanitaria. Esa es la primera. La segunda, que las manifestaciones de Black Lives Matter, por lo de George Floyd, le están haciendo daño. Le están haciendo bastante daño. Un 67%, según esta encuesta, desaprueba su gestión en esta crisis de Floyd, su gestión sobre asuntos raciales en general. Y la tercera conclusión que se saca de este sondeo es que la economía es su fuerte. A pesar de todo lo anterior, el 54% de los consultados aprueba su gestión económica a lo largo de sus 3 años y medio de mandato. A ver, como os decía antes, no le queda otra que centrarse en eso. Y es ahí donde está poniendo el énfasis, como no podía ser de otra manera. Eso sí, como os decía, en mítines retransmitidos por la red, ya que con los rebrotes pues no sería muy presentable organizar actos multitudinarios. De hecho, en muchos sitios ni siquiera con las restricciones locales podría hacerlo. Bien, en muchos casos ni siquiera puede meterse en más asuntos porque podría eso ocasionarle problemas con su propio partido. Es decir, que si quisiese hacer de esta campaña una cosa mucho más multitudinaria, encontraría tal número de críticas dentro, insisto, de su propio partido, que tampoco quiere forzar el tema. Y esto le está obligando pues a hacer algo a lo que creo que él era reacio, y es a tener que hablar a la gente a través de una webcam cuando puede hacerlo en persona en un estadio de béisbol o en un estadio de baloncesto. Donald Trump gana mucho para sus seguidores, en el cara a cara. Era un tipo que tenía, recordad, los mítines en el año 2016 estaban llenos, que yo parecía casi una prédica religiosa en algunos casos. Bien, pues esas prédicas ahora mismo no puede hacerlo. Su misión consiste, por lo tanto, en hablar de lo que puede hablar, y eso implica dar la vuelta a los temas de campaña, que hasta el momento presente han sido 2, y solo 2. Uno es la COVID, por descontado, como en todo el mundo, y el segundo es el tema de George Floyd y los asuntos raciales, por extensión. Claro, para ello, para que dejar de hablar de estos temas y dejar de girar en torno a estos temas que le están haciendo tanto daño, lo primero que ha hecho es una trampada, es decir, ha cesado a su antiguo jefe de campaña y ha colocado a uno mucho más cercano, un tipo que se llama Bill Stupien, que hasta hace un año he estado mirando por ahí, era el director de asuntos políticos de la Casa Blanca. Bueno, lo cierto es que el propio Trump
ha contribuido a que no se hable de otros temas más que de Floyd y del coronavirus, especialmente del primero. Los ha estado continuamente entrando al capote que le ponían los medios. Y bien, ahí Joe Biden tiene las de ganar, porque ahora Trump no es un aspirante como era en 2016. Ahora defiende el título y tiene que sacar pecho de sus logros, que unos cuantos logros sí que tiene, sobre todo en el aspecto económico. Para ello es necesario cambiar radicalmente además el eje del debate, que es lo que están viendo, y llevárselo a su terreno, que es donde Donald Trump y sus logros económicos podrían ganar la batalla. En el terreno contrario, en el de los asuntos raciales, o por supuesto en este de la COVID-19 y toda la miseria que está trayendo, la muerte, los casos dramáticos, ahí no tiene nada que ganar, porque esta epidemia es una epidemia a la que, como todas las epidemias, al primero que se le piden cuentas es al gobierno. Gobierne quien gobierne. La gente se queda sin empleo, gente a la que le ha muerto un familiar o que ha estado enferma o que no ha recibido buen tratamiento, que no ha recibido la información oportuna, etc. Esto es una historia que estamos viendo en prácticamente todos los países del mundo. Lo raro es la excepción. La norma es que el gobierno esté a la defensiva. Bien, en este caso, Joe Biden está poniéndole fácil el cambio de tercio, lo que se demuestra que Biden era mal candidato al principio y terminará siéndolo al final, aunque gane las elecciones. Y se lo está poniendo fácil gracias a su última iniciativa, que es una propuesta muy ambiciosa contra el cambio climático. Una propuesta de 2.000 millones de dólares que ha estado elaborando un grupo de trabajo dirigido por una vieja conocida de este programa, Alexandria Ocasio-Cortez. Bueno, tan vieja conocida que en cierta ocasión le dediqué hasta un programa. Bien, pues esta mujer, Ocasio-Cortez, ha aprovechado para incluir algunos puntos del Green New Deal, del que hablé aquí el año pasado, que ya lo presentó y estaba entusiasmada con él. El plan es, como os digo, muy ambicioso. Prevé dejar de emplear carbón, o que en Estados Unidos se deje de emplear carbón y gas natural en la generación eléctrica de aquí al año 2035. 2035 nos puede parecer muy lejano, pero no lo es tanto, está a 15 años vista solo. Vamos, está tan lejano de nosotros como el año 2005. Eso para que nos hagamos una idea. Y cualquiera que recuerde el año 2005 verá que no está tan lejos. Además de eso, prohibiría la extracción de crudo en alta mar y traería una nueva regulación de eficiencia energética para los domicilios, las oficinas, etcétera, más de ámbito federal, afectaría a todo el país, que apretaría seriamente a la industria y también a los usuarios, que tendrían evidentemente que costear toda esa regulación. La propuesta incluye también la creación, y esto es real, de una división de justicia ambiental y climática. Esto es tal cual. Bueno, en inglés, Environmental and Climate Justice Division, que se encargaría de perseguir los delitos contra el clima. Bien, todo esto tiene un coste. Aparte de los 2.000 millones que quieren gastarse en ponerlo en marcha. Un coste de empleos, quiero decir. Solo en el sector petrolífero en alta mar trabajan en Estados Unidos unas 200.000 personas que se quedarían en el paro en el acto, claro. Pues que quedaría prohibido extraer petróleo en alta mar. A partir de aquí, pues ya solo es necesario sumar. Trump, obviamente, se ha agarrado a la propuesta medioambiental de Biden como un tigre a su presa. Y ahí es donde puede pelear, y donde puede presumir de hazañas bélicas. Pero va por ahí o puede desde ya ir despidiéndose de la Casa Blanca. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Miguel, que a raíz del programa que hice el sábado con Alberto Olmos en la contraportada, nos habla de las subvenciones a la cultura. Quería comentarte que he estado escuchando esta última contraportada que has hecho con este nuevo formato de entrevista, muy amena, y me estaba viniendo a la cabeza el tema, el archifamoso tema de las subvenciones a la cultura, ¿no? Todo esto puesto entre comillas porque, claro, ya aquí cada uno entiende lo que quiere. Pero bueno, sí, si de verdad es algo que es en interés de todos o si, pues es una pérdida y un mal gasto de dinero. Yo tiendo a inclinarme por lo segundo, porque efectivamente el argumento de que un buen autor o un buen artista o un buen lo que sea no tiene por qué tener o no tendría por qué depender de ninguna subvención pública para sacar adelante su trabajo, si realmente es bueno y la gente lo aprecia y lo quiere y lo compra. Pero a todo esto me ha venido a la cabeza un contraargumento
que yo mismo tendría un poco de dificultad en rebatir. Y quería ponerlo encima de la mesa simplemente para dejarlo como... A veces hay que criticarse a uno mismo en las ideas y autocuestionárselas, claro. Sería, por ejemplo, bueno, pues existirían a día de hoy las meninas si el rey de turno con dinero público, por supuesto, porque todo el dinero de los reyes es público, no hubiera pagado a un pintor como Diego Velázquez, que si no me equivoco ahora era pintor de cámara. ¿Tendríamos las meninas o nos las hubiéramos perdido? ¿O simplemente existiría el Museo del Prado? ¿Qué pasa con la figura de los museos? ¿Acaso eso no es patrocinio público del arte? Bueno, los americanos, sus museos están patrocinados, ya lo sabemos, el sistema, como el Metropolitano y como todos los que tienen, por dinero privado. Y puntualmente a lo mejor, no sé si las ayuntamientos o si los estados o no sé si alguna institución pública aporta dinero, pero en principio tienen un formato privado, que yo sepa. Creo, no lo sé bien. En cualquier caso, en Europa, que es donde nosotros vivimos y residimos y tenemos que llevar a cabo nuestro día a día, mm, ¿qué pasaría con un museo como el Prado si no tuviera ningún tipo de aportación pública? Se podría mantener, si hubiera primeramente generado esa cantidad de colección en manos privadas y luego se podría mantener un museo de tales dimensiones y de tal envergadura simplemente vendiendo las entradas y a qué precio. ¿Podría una persona permitirse la entrada o no? Bueno, ahí dejo estas reflexiones que me parecían interesantes con respecto a cuál debe ser el papel de lo público efectivamente en la cultura. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, Miguel, el concepto de dinero público no existía en el siglo XVII, cuando Velázquez pintó las Meninas. El rey era el propietario del reino. Pues se decía rey propietario de Castilla o rey propietario de Aragón. Es que eran propietarios del título y del reino. El reino era su patrimonio y su poder era de origen divino y no había mucho más que hablar. Es decir, no había nada ni remotamente parecido a la noción de dinero público y rendición de cuentas, que existió ya a partir del siglo XIX. Cuando Felipe IV contrató a Velázquez, lo hizo para servirle a él, no para servir al país. Los cuadros eran suyos y los heredaban sus hijos, ya están. Y podía venderlos si así lo deseaban, ¿eh? Es decir, no eran patrimonio público, eran patrimonio del monarca. Luego, a su vez, pues la corona era suya, de la dinastía, en este caso Habsburgo, que luego pasó a los Borbones, y ya está, el país era de su propiedad. Los reyes, de hecho, cuando andaban necesitados de efectivo, vendían obras de arte. El Museo del Prado, al que te hace referencia, fue creado en el año 1819, como contaba aquí en una contrahistoria que hice hace no mucho, solo 2 o 3 meses. Fue fundado como tal en 1819, pero era de titularidad real, no era del Estado, era del rey, y siguió siendo el rey hasta 1868, cuando pasó a titularidad estatal. Eran los cuadros del rey, que el rey tenía la deferencia de permitir que otros los contemplasen. Pero vamos, por pura largueza, no por obligación, ¿eh? La obligación no tenía ninguna. En los siglos XVI, XVII, XVIII, el artista necesitaba patrocinadores que le encargasen obras, lógicamente. Esos eran sus clientes. Podían ser reyes, aristócratas o burgueses enriquecidos, como en los Países Bajos. Hoy a ese mercado se ha sumado el Estado, que toma el dinero de todos y lo gasta en donde los gestores del Estado creen conveniente, con la coartada además de que están promoviendo la cultura. Unos se lo gastan ese dinero, pues qué sé yo, en subvencionar la tauromaquia, porque dicen que es cultura y tal y cual, y hay que promoverla, y otros en financiar un ciclo de cine de transgénero, qué sé yo, cualquiera de estas cosas. Pero el principio es el mismo. No se promociona nada, se hace política y se forjan clientelas para que obedezcan y hagan lo que tienen que hacer. Esas son las famosas subvenciones a la cultura. Que claro, todo el mundo de la cultura defiende, o casi todo el mundo, porque todos esperan beneficiarse de ellas. Bien, vamos ahora con José de Bilbao, que habla de Vox y del centralismo, a raíz de, el tema principal de la contrarréplica de este domingo. El contraescucha en concreto que ha dicho que Vox es jacobinismo y que no defienden las autonomías. Bien, yo solo quiero aportar 2 cosas. La primera, no sé si lo conoceréis o no, pero Emilio del Valle, que es cántabro, es portavoz del grupo parlamentario Vox en la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Dice, y abro comillas,
que no es que estén en contra de las autonomías, están en contra de las autonomías, de lo que entendemos actualmente por autonomía. Es decir, son autonomías que tienen ejecutivo parlamento y ciertas competencias financieras, entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir básicamente que sí, que Vox es centralista, pero porque no apoya, no ve factible, no ve en cierta manera lícito este estado de las autonomías. Y es que un liberal convencido, un liberal que entiende lo que es el liberalismo, no debería estar apoyando este sistema de autonomías, que penaliza a las autonomías que lo hacen bien para favorecer, en este caso, financiar a las autonomías que lo hacen mal. Tú eres madrileño, Fernando, y sabes perfectamente que los madrileños estáis pagando muchísimos más impuestos de los que deberíais. Estáis sosteniendo, en cierta manera, la organización de este Estado. Juan Rayo, en uno de sus vídeos, habla de los saldos fiscales relativos o neutralizados. Concretamente, este habla del año 2012, pero como no sé cada cuánto los hace, no he ido a ver los últimos, pero sea ciencia cierta de que, en teoría, los madrileños estáis pagando entre 2.000 y 3.000 euros. O sea, imagínate la barbaridad. Entre 2.000 y 3.000 euros por habitante, más de muchísimos más impuestos de los que deberíais pagar, pues si no estuvieseis integrados en este sistema actual de las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el debate es bueno. Es decir, hay que defender la descentralización, estupendo, yo me apunto, pero no esta. Esta está muy mal organizada, está corrompida y desde luego no sirve para para lo que debería servir la descentralización, que es, que es básicamente descentralizar el poder, exactamente. Y creo que este estado de las autonomías no sirve para su cometido. Bueno, es que Madrid no necesita menos autonomía, José. Madrid necesita más autonomía, mucha más. Necesita, por ejemplo, fijar y recaudar sus propios impuestos y establecer su propia regulación en muchos ámbitos. Mira, Madrid no tiene costa, como bien sabes, ni río navegable, ni recursos naturales. Los 6,5 millones de personas que vivimos aquí, la mayor parte de ellas en la ciudad y su alrededor, es decir, que en un área de más o menos del tamaño del Principado de Andorra, vivimos gracias a que la ciudad importa empresas y mano de obra cualificada, básicamente. Esa es nuestra industria, y no hay mucho más. Y, en fin, lo podríamos hacer bastante mejor, podríamos atender bastante mejor nuestra industria si se fijasen aquí los impuestos, si pudiese competir. Atraeríamos más población y más empresas y competiríamos mejor no con otras ciudades de España, sino con quien trata de competir Madrid, que son con otras ciudades de tamaño parecido como Milán o como Berlín. Por eso necesitamos más autonomía. Pero nada, oye, viene Santiago Abascal, que ni siquiera es madrileño, que es de Amurrio, y que vino aquí a vivir a Madrid hace 4 días, y nada, y nos viene a decir que no, que ni siquiera vamos a poder competir con Sevilla, porque todos tenemos que tener la misma regulación y los mismos impuestos. Pues no, mira, como madrileño te digo ya que no. Más autonomía y te lo está diciendo alguien del centro. Así que, en fin, para que veas que el centralismo ahora nos viene desde Amurrio, para que luego digan, estas cosas a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Se confunde al madrileño con el centralista, en fin, Franco era gallego. Vamos, podemos sacar un montón de nombres. El centralismo siempre nos ha venido de la periferia, es una cosa fascinante. En fin, vamos a seguir con Omar, que nos habla de la cultura de la cancelación. Hola Fernando, mira, te mando este audio en relación a otro que mandó un contraescucha sobre la censura, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que plantea el oyente, solo que creo que se queda un poco corto porque en estos últimos meses, especialmente durante la pandemia, hemos asistido a un fenómeno importado de Estados Unidos, parece ser, que se llama la cancel culture, la cultura de la cancelación, seguro que lo habrás visto y muchos oyentes también, que consiste básicamente en que una persona que comete un desliz para lo que son los parámetros de la izquierda progresista en redes sociales, ¿no? Da igual a qué se dedique esa persona, puede ser cantante, puede ser escritor, puede ser youtuber, es lo mismo. Bien, cometido ese desliz, comienza una campaña de desprestigio que no consiste únicamente en el boicot a sus creaciones, como le pasó a Woody Allen con sus memorias, sino que va más allá. El objetivo de la campaña es la destrucción personal de esa persona, arruinarle la vida, para entendernos. Entonces, se activa una campaña que yo no sé si es espontánea o no, en la que una turba
enfervorecida, desde mi punto de vista integrada por personas amargadas que no tienen otra cosa que hacer, pues aunan esfuerzos para arruinarle la vida a otra persona. Entonces empiezan a sacar trapos sucios del individuo en cuestión, eh, algunos de hace un chorro de años, eh, algunos son reales, otros son exagerados, muchos inventados. Y aparte de eso, pues acoso en redes y también en la vida real, porque se han publicado números de teléfono de gente conocida, correos electrónicos y demás, ¿no? Y esta gente pues es acosada después en el mundo real, no solo en el virtual, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera, porque además es muy fácil que se active la campaña de cancelación, como llaman ellos. Perdón por el palabra, pero es lo que utilizan, ¿no? Esto basta con que alguien escriba un tuit, alguien que dice tener relación con la persona que va a ser cancelada, escriba un tuit contando alguna experiencia negativa que ha tenido con esa persona y sin más crédito que lo que dice un tuitero, que muchas veces es anónimo o alguien que es completamente desconocido, pues se inicia la campaña de cancelación. Le pasó hace poco a un cantante que se llama Beret, con una chica que lo criticó porque cuando ella tenía 17 años y él tenía 20, el muchacho pues la invitó a su hotel y cuando vio que la chica no quería nada con él, pues la despachó. Bueno, pues a partir de ese momento a este chico se lo empezó a tratar poco menos que de pedófilo, ¿no? Y le ha pasado hace poco a un tal Forfaz, que es un youtuber que, bueno, era bastante alabado por la izquierda progresista, hasta que dos antiguos empleados empezaron a decir en Twitter que era un tirano, que les pagaba, pues no sé si unos 50 la hora y demás. Y no sé si es verdad o no, pero a partir de ese momento, pues campaña de cancelación contra este muchacho y, bueno, pues a destruirle la vida directamente, es decir, a amargarle la vida, la existencia. Bueno, pues esto es la cultura de la cancelación, ¿no? Que yo creo que va un poco más allá de lo que el contraescucha planteaba sobre la censura y que yo creo que ya nos empezamos a mover en terrenos muy pantanosos, porque es que prácticamente cualquier persona que se salga un poquito del discurso dominante puede tener consecuencias muy serias para su vida real, no para su vida en redes, para su profesión, para su economía, en fin, un desastre. Muchas gracias, Fernando, un saludo. Bueno, Omar, eso de la cultura de la cancelación es algo que ya existía. Es lo que toda la vida se ha denominado muerte civil. Es decir, que no acaban contigo físicamente, pero sí con tu buen nombre, con tu prestigio profesional y por supuesto con tu empleo. La diferencia es que esto de la muerte civil ahora con las redes sociales va mucho más deprisa. Pero vamos, eso de perseguir a alguien por una opinión, ya sea accidental o deliberada, es algo que ya se hacía. Pero para ello pues se utilizaba básicamente a la prensa. Hoy las turbas se organizan de manera mucho más sencilla y mucho más rápida, sobre todo por las redes. Y ojo, te digo una cosa, todo va tan rápido que a la misma velocidad que se articula una campaña, el asunto se olvida, ¿eh? Pero vamos, creo que esto, que tiene razón, que en sí es preocupante, porque cuando las turbas gobiernan, nada nuevo, nada bueno se puede esperar. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Erdogan y Santa Sofía. Si el patrioterismo de banderolas es el último refugio de los canallas, por aquello de darle al pueblo algo por lo que merece la pena seguir sufriendo la tiranía, el integrismo es un motivo análogo para lo mismo. Y juntos, patriotismo e integrismo, toda una garantía de seguridad y continuidad tiránica pese a cualquier canallada practicada intensa y sistemáticamente. Recep tiene claro que buscar su popularidad en una economía boyante basada en un país abierto actualmente no tiene mucho futuro, por lo que su apuesta es la involución y el aislamiento. En este camino se enmarca esta decisión de volver a convertir en mezquita Santa Sofía, lo que es una señal inequívoca y forzosa que advierte a todo el mundo de la deriva turca. En este todo el mundo estamos los europeos, que, ocupados y preocupados como andamos con la COVID y los rescates, nos comportaremos como si nada pasara y nada significara.
Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, hoy es martes, mañana será miércoles y habrá contra. Hasta mañana, amigos.